Buenas tardes con todos, em, estimados presentes, participantes de este curso muy importante que va a ayudar, va a contribuir en el ejercicio de nuestras funciones, ¿correcto? A desarrollar las competencias que necesitamos y cada vez poder estar aptos y poder desarrollarnos con bastante eficacia, ¿no? En nuestra labor. Bien, les saludo a todos los presentes, a todos aquellos que están participando en este curso de diferentes partes del Perú. Como estaba escuchando, ¿no? Es a nivel nacional. Bien, acá desde Lima estamos muy contentos para participar y compartiendo, ¿no? Los conocimientos que hemos venido adquiriendo a través de la experiencia, ¿no? En la práctica pedagógica, en la modalidad de educación básica alternativa. Bien, entonces voy a pedirlos, si pueden observar, ¿verdad? El título, planificación curricular, ¿correcto? ¿Se observa? Sí, Correcto. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar nuestro curso, quizás poniendo algunas normas que nos va a ayudar a poder desarrollarnos, ¿no? En este proceso. Entonces, cualquier pregunta, yo creo que vamos a dejar al final, ¿correcto? Al final. Y si hay de repente alguna pregunta que pueda ser de mucha significancia, ¿no? Entonces vamos a dar el pase de todas maneras. Sí, levanta la manito para poder darle la palabra y poder continuar luego con este proceso de exposición de este tema muy importante. Bien, le saludo a el doctor Carlos Cahuachi del Águila, director del SEBA Benjamín Bloom. Es un SEBA muy importante acá en Lima, eh, que tiene todas las forma de atención presencial, semipresencial y a distancia. Y quiero indicarles que somos los pioneros en el servicio, en la forma de atención a distancia. ¿Sí? Nosotros iniciamos el trabajo con esta forma de atención a distancia virtual e itinerante en el 2014. ¿Sí? Así que hay una amplia experiencia y también de repente en un momento vamos a tener la oportunidad de prepararlos en esta parte, cómo implementar, ¿no? Esta forma de atención virtual con una plataforma propia de la institución, ¿correcto? Porque el SEBA Benjamín Bloom tiene su propia plataforma virtual implementado por el que les habla y un equipo, ¿no? de docentes que estaban muy dispuestos para contribuir y ofrecer este servicio, ¿no? Entonces, también hemos podido observar, podemos observar que el Minedu ya el 2018 oficializó, ¿no? Con este servicio, esta forma de atención a distancia. Entonces, bueno, habrá oportunidad para compartir sobre esta experiencia y también prepararlos para operativizarnos, ¿no? En esta forma de atención, sea como administrador o como docente, ¿no? En las diferentes formas, podemos prepararlos. Muy bien, entonces vamos a empezar, vamos a centrarnos ahora en el tema que nos acoge, planificación curricular en EVA. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de planificación curricular, eh, tenemos conceptos y vamos a partir de estos conceptos que nos van a ayudar a tomar algunos puntos y a considerar algunos insumos para poder planificar, para poder hacer una mejor planificación, ¿no? De nuestras programaciones curriculares. Entonces, las formas de planificación que venimos trabajando en la actualidad desde el año pasado, ¿no? Se ha retomado en las formas de planificación anual, unidad de aprendizaje y sesión de aprendizaje, ¿sí? Esto recordando hasta antes que inicie la pandemia, eh, se, este, se consideró, ¿no? El Ministerio de Educación capacitó y todas las modalidades
¿no? De educación han venido preparándose y han venido diseñando las programaciones anuales de esta manera, ¿no? Con programación anual, unidad de aprendizaje y sesiones de aprendizaje. Bien, vamos a ver sobre la planificación anual. Entonces, en la planificación anual debemos considerar la organización secuencial de los propósitos de aprendizaje, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de propósitos de aprendizaje, estamos considerando las competencias, los desempeños y los enfoques transversales. Entonces, esto debemos considerar, debemos tenerlo bien claro. Para trabajar nuestra planificación anual, entonces, debemos ponerlo en la mente, vamos a considerar las competencias, los desempeños y los enfoques transversales. Lo vamos a organizar secuencialmente, ¿correcto? Esto corresponde en la programación, para la programación anual, lo que muchos lo conocemos como la programación a largo plazo. Bien, entonces, considerando y grabándonos esto, porque en el proceso vamos a retomar este concepto y para ir nosotros centrándonos y poder orientarnos en el proceso de planificación, ¿correcto? Entonces, vamos a ver aquí en la planificación anual, que planificar es un proceso, ¿no? Se da en forma simultánea y recurrente. Eh, También se puede decir que es una hipótesis, ¿no? Una hipótesis que eh, como tal permite hacer cambios en función a la reflexión que se hace en la práctica pedagógica efectuada. También planificación anual nos va a permitir organizar secuencialmente los propósitos de aprendizaje para el grado escolar que deseamos planificar. Entonces, para iniciar nuestro trabajo, para centrarnos, ¿no?, en la planificación, es necesario partir de tres preguntas muy importantes, hacernos, ¿no?, tres preguntas muy importantes que nos van a ayudar, ¿no?, a centrarnos en el trabajo. ¿Qué aprendizajes debemos lograr, ¿no?, que deben lograr mis estudiantes? La primera pregunta. En esta primera pregunta debemos considerar, por ejemplo, los propósitos de aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son los propósitos de aprendizaje que hemos visto inicialmente? Son las competencias, los enfoques, eh, los, las competencias y los desempeños y los enfoques transversales. Ahora, la segunda pregunta, ¿qué actuaciones o producciones demostrarán lo aprendido por mis estudiantes? Esto tiene que ver con las evidencias de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué actuaciones o producciones demostrarán lo aprendido por mis estudiantes? La tercera pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de desarrollar aprendizajes de mis estudiantes? Ahí estamos hablando sobre estrategias, ¿no? Las estrategias que utilizamos para poder abordar un tema determinado y tratar, ¿no?, de que los estudiantes logren los propósitos establecidos para esa determinada actividad. Correcto. Entonces, hasta ahí tenemos estos puntos que nos van a ayudar a poder, a poder centrarnos en nuestra planificación. Ahora, cuando hablamos de programación curricular, hablamos, repito, de competencias, desempeños y enfoques transversales. La programación curricular anual. Y esta programación curricular, de qué instrumento o qué insumo nos es necesario, ¿no?, tenerlo para poder empezar a planificar. ¿De dónde van a salir esto? Las competencias, los desempeños y los enfoques transversales ya están establecidos en el CENEP, la Currícula Nacional de Educación Básica, ¿correcto? Esto ya, ya está determinado, es una política nacional, ¿sí? De ahí vamos a extraer las competencias, los desempeños y los enfoques transversales. Y también necesitamos otro insumo que es la calendarización. La calendarización. La calendarización donde están las fechas lectivas y la gestión. Esto también nos proporciona el ministerio, ¿no? Nos proporciona el ministerio. Eso ya está establecido también. Entonces tenemos ahí que la
La Currícula Nacional de Educación Básica, ahí obtenemos la programación curricular para obtener estos datos importantes, las competencias, desempeños y enfoques transversales. Y en la calendarización, esto nos facilita, esto nos emite mediante resolución ministerial del Ministerio de Educación. En este caso, para el año 2025, la calendarización estaba establecida en la resolución ministerial 566 del 2024, ¿no? Donde ya obtenemos ahí las fechas lectivas y la gestión ya está establecida, está programada, ¿correcto? Para nosotros, los colegios estatales, ¿no? Esto ya es son datos ya, ¿no? Determinantes para trabajar, ¿no? En, para diseñar nuestras programaciones del trabajo en las instituciones educativas, ¿no? Esto puede variar ya en las instituciones particulares. Bien. Ahora, para empezar nuestra planificación, el primer insumo que debemos obtener es la resolución ministerial, la 566-2024, donde está la calendarización, ¿no? Esta calendarización ya nos va a permitir estructurar, nos va a permitir estructurar nuestra programación, ¿no? Hacer la estructura, que es la base, ¿no? Para poder trabajar. Recordemos que para esta estructuración ya nos emite el ministerio, ya está la calendarización, ya está, nos da las fechas, y lo que nosotros tenemos que determinarlo, cómo trabajamos, ¿no? Por bimestres, trimestres, y las unidades que nos dan, ¿no? Repartir las unidades, distribuir las unidades de acuerdo a las programaciones, de tal manera que nos permita cumplir con las horas lectivas que están programadas para las modalidades. Bien, entonces también aquí tenemos, por ejemplo, una calendarización, ¿sí? Donde se ha organizado por bimestres, ¿no? De acuerdo a las fechas establecidas en la 566. Entonces, del 2020, tenemos ahí el bimestre. Por ejemplo, el bimestre 1, y tenemos cuatro bimestres, eh, y las fechas establecidas del 17 de marzo hasta el 16 de mayo, el primer bimestre, ¿no? Contiene 9 semanas, ¿no? Ahí nos da los números de semanas también. Y el segundo bimestre del 26 de mayo al 25 de julio, también con 9 semanas. Y el tercer bimestre del 11 de agosto al 10 de octubre, el cuarto de 20 de octubre al 19 de diciembre, ¿no? Eso está dado. Entonces, también se considera que en esta misma resolución ministerial, también se obtiene allí la semana de gestión. Tenemos ahí la primera semana de gestión, que todos los docentes ya nombrados y contratados ya ingresaron, ¿no? Ya retornaron a la institución el 3 de marzo, y se ha tenido un trabajo de semana de gestión hasta el 14 de marzo. ¿Sí? Esto ya está establecido. Cada institución ya lo tiene programado. ¿Sí? Entonces, observamos que al término de cada bimestre, tenemos una semana de gestión para empezar el segundo bimestre, y así al término del segundo, al término del tercero y al término del cuarto. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, en este primer bloque de semana de gestión del 3 de marzo al 14 de marzo, muchos ya han asistido y han hecho la programación, la reflexión, ¿no? De los instrumentos y la actualización también de ellos, de los instrumentos de gestión. Y también hicieron las planificaciones, ¿correcto? Entonces, tenemos allí estas semanas de gestión, justamente son para ello, para reflexionar. Al término de la primera unidad, lo que tenemos que hacer ahí es hacer una reflexión, ver qué logros han obtenido los estudiantes, ver qué actividades programadas en los instrumentos de gestión se han logrado, qué dificultades había, y empezamos a hacer allí, a considerar, a replantear de repente algunas actividades, ¿no?
que no se han podido lograr, o alguna dificultad, o superar las dificultades, estrategias que nos permiten superar las dificultades para el siguiente, para ser considerados en la siguiente unidad. Entonces, de esa manera se programa. Esta estructura es base. Entonces dirá, ¿para qué? ¿Para qué voy a utilizar en mi unidad? ¿Sí? Porque es muy útil. Vamos a ver su utilidad. ¿Por qué empezamos de esto y considerando esta situación? Muy bien. Eh, Luego, también vamos a considerar, decíamos, ¿no? El diseño curricular. Por ejemplo, tenemos aquí, vamos a empezar aquí considerando las áreas curriculares. Aquí tenemos, ¿no? DPC, DPCC, las áreas, ¿no? Todas las áreas que se componen, ¿no? Eh, estamos considerando, que está considerado por el Ministerio de Educación. Entonces tenemos ahí las áreas y también vamos a tomar uno de ellos para hacer el ejemplo. Y, por ejemplo, en esta parte, vamos a recordar aquí, en la parte de PCC, tres, tres, este, eh, tres competencias corresponden al área de ciencias sociales, ¿correcto? Entonces, esas las tres últimas, ¿no? Porque en el DPCC tenemos 5. Entonces, ahí lo que vamos a considerar es justamente esto, ¿no? Decíamos que la planificación anual consiste vamos a retomarlo aquí, consiste en organizar secuencialmente los propósitos de aprendizaje. Entonces, vamos a considerar las competencias, los desempeños y los enfoques transversales. Eso vamos a organizarlo de tal manera que quede bien distribuido y garantice, ¿no? La movilización de todos los desempeños, ¿no? Que contiene las competencias, ¿correcto? Entonces, de acuerdo al área y de acuerdo al grado que corresponde. Bien, entonces, retornamos acá y vamos a considerar este ejemplo. Decíamos que, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo aquí, construye interpretaciones históricas. La competencia construye interpretaciones históricas. Esta competencia construye interpretaciones históricas. Si nosotros nos vamos aquí, esto aún está ya establecido por grados, el desempeño del grado, primero y segundo, lo tenemos aquí por ejemplo. Vamos a considerar, vamos a organizarlo secuencialmente. Esa es la primera labor que debemos hacer, ¿no? La primera labor en cuanto a las competencias, desempeños y los enfoques transversales, porque eso lo vamos a organizar. Una vez ya que hemos establecido la estructura, ¿no? Que hemos trabajado con la calendarización, ya hemos visto, ¿no? Está distribuido por bimestres, entonces ya empezamos a trabajar con esto para distribuirlos secuencialmente, ¿correcto? Las competencias, los desempeños y los enfoques transversales. A ver, en este ejemplo, aquí tenemos, construye interpretaciones históricas. El desempeño construye interpretaciones históricas tiene 4 desempeños en este caso, ¿correcto? Tiene 4 desempeños. Entonces, vemos en el primero de secundaria, también en el segundo de secundaria, ¿no? Y así vamos a seguir observando. Vamos a ver acá, en este punto. Tenemos aquí, ¿cómo organizamos? Hacemos un cuadro donde nos permita observar las competencias y los desempeños. Las competencias y los desempeños del área y el grado que corresponde, ¿correcto? En este caso estamos retomando el del primero, ¿sí? En la competencia construye interpretaciones históricas. ¿Cómo vamos a trabajarlo? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a organizar secuencialmente? De tal manera que garantice la movilización de todos los desempeños, ¿no? Que contienen las competencias durante el desarrollo de la planificación anual que tenemos, ¿correcto?
Entonces, si nosotros retomamos nuevamente, miramos aquí el cuadro que hemos de la calendarización, vamos a darnos cuenta que tenemos, hemos estructurado por bimestres. Y ahí tenemos las fechas, del 17 de marzo al 16 de mayo. Tienen 9 semanas, ¿sí? Y también acá hemos visto en el anterior que se lo ha considerado según lo hemos considerado aquí por bimestres. Y cada bimestre tiene su unidad, ¿no? Puede ser una unidad, pueden trabajar 2 unidades o también pueden trabajar 3 unidades, de acuerdo a cómo se organizan, a cómo acuerdan, ¿no? El trabajo que tiene que desarrollarlo el equipo, ¿no? En esta etapa de planificación. En este caso, estamos considerando 2 unidades por bimestre, ¿correcto? Eh, Recuerden que al planificar el bimestre, si consideran 2 unidades, no van a tener otra fecha como para reunirse, no van a tener una semana de gestión como para hacer una reflexión de la primera unidad. No van a tenerlo, lo van a tener recién al término del bimestre, al término de las 2 unidades. Algunos ya planifican, ¿no? Totalmente ese bimestre, lo hacen en una sola unidad, grande, integrada, y de tal manera, cuando termine ese bimestre, ya entra en una etapa de reflexión, ¿no? Como estamos viendo acá de acuerdo a la estructura, ¿no? Al término del 16 de mayo, ya con las 9 semanas trabajadas, se hace una etapa de reflexión en la semana de gestión. Bien, entonces aquí empezamos a trabajar, retomando nuevamente las competencias, estamos trabajando con el primer año, aquí poniendo un ejemplo, construye interpretaciones históricas. Hemos dicho ahí, hemos visto que tiene 3 competencias, esta parte de las partes sociales, no estamos agarrando, ¿correcto? Ya, y 3 competencias, aquí en la parte de sociales. Estas competencias, hemos visto también que tienen 4 desempeños. Construye interpretación de historia, tiene 4 desempeños, ¿no? En el grado que estamos tomando. ¿Ya? Tiene 4 desempeños. Esos 4 desempeños tienen que movilizarse durante todo el año. ¿Y cómo vamos a garantizar que esos desempeños se movilicen o se trabajen, ¿no? O tengan que desarrollarse, ¿no? Durante todo el año. Ustedes ven el ejemplo aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo, la unidad 1, donde dice analiza distintas fuentes históricas siguiendo distintas pautas para identificar sus características, fiabilidad y finalidad, ¿correcto? Y la unidad 2 se va a trabajar, identifica coincidencias y contradicciones entre ellas y complementa la información que brindan sobre un mismo aspecto. Ahí está. Entonces, sí, ya tenemos ahí esos dos desempeños. Se está asegurando en esas unidades, en lo del 1 y la unidad 2. Y como justo tienen cuatro desempeños, y así colocamos el siguiente en el tercero y el siguiente en el cuarto. Pero hay casos donde van a trabajar 2 unidades en como decíamos, 2 unidades en un bimestre, aquí como estamos mostrando en el ejemplo. En este caso, por ejemplo, tienen que considerar que todas estas competencias se trabajen, ¿no? Y algunos de repente van a tener mayor eh, van a tener que trabajarle en dos unidades. De repente le trabaja en la primera unidad, en la segunda o en la tercera unidad también. ¿Por qué? Porque es muy amplia, ¿no? Y tienen que garantizar, ¿no? Que se trabajen esos desempeños. En este caso, porque si lo hacen de dos unidades, van a tener ocho unidades. Y como tenemos 4 desempeños nomás, se pueden repetir, ¿correcto? Pero trabajando en uno y de repente priorizamos el otro, priorizamos otras competencias. De tal manera
que lo que se quiere es garantizar que se movilicen todos los desempeños. ¿Por qué es importante plasmar aquí, o sea, escribirlo aquí en cada unidad? Porque eso nos va a ayudar a recordar, a centrarnos, que vamos a poner énfasis, vamos a trabajar ese desempeño determinado. Cosa que si nosotros le ponemos una X nomás, ¿no? Lo ponemos una X, ¿no? No los puedo decir que está mal, ¿no? Pero es necesario especificar. Porque si yo le pongo una X, no voy a trabajar esta competencia, construye la competencia, construye interpretaciones históricas. Le marco nomás en la tercera unidad, le voy a trabajar en la tercera unidad. Pero no estoy siendo explícito, no estoy especificando si, ¿no? cuál de los desempeños, de los 4 desempeños voy a trabajar. Entonces, cuando van a supervisar, cuando van a hacer el monitoreo, el acompañamiento, entonces ahí va a ser necesario ser explícito en esto. Por eso, lo digo, cuando le preguntan, ¿y qué desempeño estás trabajando de esta competencia? Construye interpretaciones históricas. Entonces, si usted le pone una X, no va a saber, ¿no? No lo va a saber qué responder, cuál de ellos. O de repente va a tener que mostrar la planificación para que pueda entenderlo, pero va a estar más explícito, va a estar más más orientado, ¿no? En este caso, si lo especificamos. De esta manera, estamos garantizando este tipo de secuencialización, ¿no? Como pide aquí en este concepto. ¿Qué estamos haciendo? Organizar secuencialmente los propósitos de aprendizaje, competencias, desempeños. Estamos ahorita con competencias y desempeños, ¿no? Porque los enfoques transversales también lo trabajamos de la misma manera. La diferencia ahí, en los enfoques transversales, está en que ahí no trabajamos por desempeño, ¿no? Ahí trabajamos con valores, ¿correcto? Ahí trabajamos con valores y también esos valores deben estar especificaditos en cada unidad. Bien, hasta ahí estamos avanzando esta, con esta programación. Ya hasta aquí ya tenemos estructurado con el insumo que nos brinda el Ministerio de Educación a través de la resolución ministerial 5666, ¿no? Sobre la calendarización. Hemos estructurado la calendarización, ¿no? Y luego estamos ya trabajando, haciendo organizando las competencias, los desempeños, ¿no? Estamos secuenciando, ¿no? Estamos trabajando con los propósitos de aprendizaje. Estamos ¿no? Organizando secuencialmente los propósitos de aprendizaje. ¿Cuáles son los propósitos de aprendizaje? Son las competencias, los desempeños, incluyendo los enfoques transversales. Bien, hasta ahí espero que esté claro. Para continuar, yo quisiera ver alguna, alguna pregunta al respecto, ¿no? Sobre esta planificación, esta organización. A ver, ¿alguien puede participar? Si alguien puede participar, estamos aquí para poder retomar y quede bien claro, ¿no? Porque luego vamos a enviarlos un esquema o un modelo de trabajo para ir organizando de acuerdo a lo que estamos indicando, ¿sí? Vamos a corregir de repente lo que no está, ¿no? Como estamos explicando, porque esta planificación, esta primera fase, la programación anual, consiste solamente en organizar secuencialmente los propósitos de aprendizaje, las competencias, desempeños y enfoques transversales. Una vez organizado esto, ¿no? Lo que vamos a hacer es un cuadro donde nos va a permitir estas actividades, nos va a permitir, esta programación que ya tenemos hasta ahí, nos va a permitir sacar el título de cada unidad, para que con este título ya luego del título de la unidad, vamos a extraer la situación significativa. ¿Sí? Esto es una secuencialidad, la situación significativa. La situación significativa que va a evidenciarse en la unidad. ¿Sí? Ahorita estamos en la planificación anual. ¿Alguna pregunta? Nuevamente, alguna pregunta, le damos el
A ver, para que puedan dar ahí, puedan dar la apertura del micro y puedan hacer una pregunta antes de retomar esta última parte, ¿correcto? A ver, ¿alguna Colega, participación? colega, buenas tardes. Buenas tardes. En lo que es en la planificación anual, tengo por entendido que eso se hace, el nombre de las unidades se toman a nivel de toda la institución, o sea, de todas las áreas y todos los grados, ¿o me equivoco? A nivel de institución, correcto. Ujú. Sí, estás en lo cierto, porque lo primero, lo que solemos hacer es una caracterización, ¿verdad? Una matriz que nos va a ayudar a poder entender la problemática, el contexto, que ahorita le vamos a ver eso también, ¿sí? Pero no quería empezar de esto para que ustedes no salgan las preguntas y en función a ello podamos ir viendo. Les voy a mostrar una matriz para ir viendo cómo podemos nosotros eh, ir priorizando las necesidades, los intereses de nuestros estudiantes, aún, ¿no? Lo que nos permita sacar ahí la situación significativa, los títulos para cada unidad de acuerdo a las necesidades presentes, ¿sí? Al contexto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? A ver, si hubiera alguna pregunta. No, ahorita presentamos la matriz para hacer un pequeño recuento de cómo podemos apoyarnos, ¿no? Con un instrumento más, ¿ok? Un cuadrito más que nos pueda ayudar a poder trabajar en esta parte de la programación anual. Bien, a ver, si me indican, están observando un cuadro allí de unidad, del problema, causas, alternativa, solución, ¿verdad? ¿O o no se visualiza? No se muestra. Ya, bien. Un ratito, por favor. Ratito. A ver. Estamos todo. Ya, ahora sí, un ratito. A ver, ahora un ratito. A ver, ahora sí, a ver, me avisan, me avisan. Ahora sí, ¿verdad? ¿Cambió? Sí, ahora sí. Ya, bien. Vamos a explicar. Este cuadrito llamado matriz, ¿no? Siempre lo trabajamos en las instituciones, ¿sí? Sale a raíz del análisis de la problemática, ¿no? Y una priorización de los problemas que se puedan presentar, ¿no? Analizando su causa, ¿no? Sus alternativas de solución y planteando las necesidades de aprendizaje y los enfoques, ¿no? Que podrían estar relacionados, ¿no? A estas necesidades y también la situación significativa, ¿no? Y aún el título de la unidad. Entonces, este cuadro, cuando ya manejamos, ¿no? Con bastante facilidad, ¿no? Ya lo tenemos, ¿no? Todo el proceso, entonces nos va a ayudar a visualizar, ¿no? Nos va a dar una visión más amplia este cuadro y a plantear todos estos puntos, ¿no? Que necesitamos para nuestra programación anual, aún aquí están los insumos para nuestras unidades y, y aún para nuestras sesiones. Nos va a dar ya un panorama, ¿no? Un panorama amplio para poder trabajarlo. Por ejemplo, en este caso, una vez planteado, una vez propuesto, una vez analizado el problema,
Entonces, aquí se priorizó el problema del conocimiento del protocolo de bioseguridad para prevenir el contagio de COVID y otras enfermedades, ¿correcto? Entonces, yo le diría, ¿por qué todavía estamos con COVID, no? Con el COVID, este tema del COVID. Porque este tema del COVID todavía quedan rezagos, ¿correcto? Según el análisis que se ha dado, ¿no? Quedan rezagos y hay otras enfermedades también que se van presentando, ¿no? Infectocontagiosas en el entorno, en el contexto. Entonces es necesario, dice, ¿no? Es necesario considerar este problema, ¿no? Porque hay muchas personas que todavía están teniendo de repente dificultades, ¿no? En la respiración, ¿no? Y es muy común que se está dando esto, ¿no? En el contexto, ¿no? Entonces, si es así, es un problema que se ha priorizado. Entonces, tenemos las causas, por ejemplo, las causas, ¿no? Falta de hábitos cultural de higiene personal y familiar, del conocimiento de las medidas preventivas para evitar el contagio de COVID y otras enfermedades, ¿no? Microorganismos, ¿no? En los hogares. Sin embargo, muchas familias no cumplen con las normas de bioseguridad que son de interés social para evitar la propagación del virus, ¿no? De cualquier virus, ¿no? Que se pueda presentar. Entonces, las alternativas de solución, ahí van planteando, ¿no? En la reunión, en el colegiado, se va planteando esas alternativas de solución y van saliendo, ¿no? Esos aportes. Y de ahí también se va considerando esas necesidades de aprendizaje. Esas necesidades de aprendizaje que van a estar más cerca al contexto, que van a estar más cerca, ¿no? Al interés del estudiante. ¿Por qué? Porque es parte de su entorno, parte de su situación, ¿no? Social que está viviendo. Entonces, aún ahí podemos seguir relacionando con los enfoques que se tienen que considerar y para el momento que nos va a servir, va a ser de mucha utilidad para poder ir considerando el enfoque, ¿no? Esos valores que deben ser trabajados y colocar en las unidades. Ya hemos visto la importancia, no solamente es marcarlo, ¿no? Marcarlo allí. Vamos a trabajar el enfoque ambiental, ya, listo, ¿no? Es necesario ese enfoque ambiental, tiene sus valores. Entonces, eso hay que ponerlo allí, hay que especificarlo. Entonces, de ahí también nos va a proporcionar la situación significativa, ¿no? Aquí vemos ya una situación significativa planteada, ya en el momento, ya en la siguiente sesión que tenemos, ahí vamos a ver cómo se diseña esta situación significativa, ¿no? Cómo se diseña, su importancia para poder, su importancia, ¿no? En la planificación, ¿sí? Entonces, como esto no es parte todavía de la programación anual, y esto es parte de la unidad, entonces eso vamos a trabajarlo en su momento debido. ¿Ya? Y luego tenemos también el título de la unidad. También decíamos, lo primero, lo que vamos a trabajar es el título, ¿no? Para esto, después de esta explicación. Con el título, una vez teniendo el título, teniendo ya programado la estructura, ¿no? Todas las secuenciado, las competencias, los desempeños, entonces ya podemos plantear el título de la unidad, ¿correcto? El título de la unidad. El título de la unidad también es un título a nivel de institución, ¿correcto? Ahí fomentamos buenos hábitos de higiene y una alimentación saludable. Entonces, el título. Entonces, hay cosas que están ya están establecidas ya para la unidad a nivel de la institución. Porque es una problemática analizada, ¿no? A través de la institución. Bien, esto con respecto a un primer, a la primera unidad. Entonces, aquí estamos trabajando por unidades, ¿no? Este cuadrito. Y en la segunda unidad, también vamos a considerarlo, así de grosso modo, ¿no? El problema priorizado, ¿no? Repito, después de haber debatido en el colegiado, ¿no? Cuáles son los problemas, ¿no? Que se presentan en la institución, los problemas más resaltantes. Entonces, vemos ahí,
Ya se consideró esto, problemas socioemocionales y psicológicos ocasionados por el confinamiento en la comunidad educativa por el COVID-19 y otras enfermedades, ¿no? Que se puede complementar ahí. Entonces, esto es como rezago. Entonces, estos problemas socioemocionales son problemas socioemocionales. Ahora, por ejemplo, el Ministerio de Educación está priorizando esta parte socioemocional, la parte socioemocional, ¿no? Ha pedido que las instituciones educativas incidan, prioricen en la parte socioemocional, con todo el personal, no solamente con el personal, ¿no? Con los estudiantes, sino también trabajar a nivel de padre de familia, a nivel de personal de la institución. Entonces se necesita esta parte socioemocional, ¿no? Es muy importante y hay que ponerle énfasis. Entonces, ahí están las causas, también se han propuestas, sus alternativas de solución, ¿no? Y las necesidades de aprendizaje que van desprendiendo de este problema, ¿correcto? Las necesidades, sus enfoques, sus enfoques transversales y ya se va planteando, se va estructurando la situación significativa y el título de la unidad. ¿Ya? Y así tenemos por cada uno de las unidades. En este caso se han programados 4 unidades que hemos visto ahí, 4 unidades en el cuadrito. Y en este caso, en educación básica alternativa, ¿no? Siempre se da esto y se viene dando, ¿no? La deserción escolar por el mismo, la característica de nuestros estudiantes, ¿no? Ya su heterogeneidad, ¿no? Que se viene dando, ¿no? Que se manifiesta, tanto económico, familiar, social, todo, ¿no? Entonces, y más, son estudiantes que ya se han insertado al campo laboral y en el campo laboral no tienen estabilidad, ¿correcto? Entonces, a veces son cambiados o son despedidos, ¿no? O sus contratos duran un corto periodo, así que tienen que, al no encontrar trabajo, a veces desplazan a otros lugares, ¿no? A veces van por provincia o vienen a la capital o viceversa, ¿no? Se viene dando estas situaciones. Entonces, nuestros estudiantes eh, están siempre, ¿no? Propensos a la deserción escolar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, como SEBA? Entonces hay que buscar, hay que garantizar que estos estudiantes eh, logren su permanencia, su culminación en el estudio, ¿no? En el SEBA, cuando se tiene las diferentes formas de atención, es más fácil atender a esta necesidad, ¿no? Por ejemplo, cuando el SEBA Benjamín Bloom, cuando tienen que salir, tienen que viajar, sea afuera del país o al interior del país, ¿no? Entonces, ellos tienen la opción, si ellos tienen internet, ¿no? Tienen su equipo y puedan continuar sus estudios, ellos lo hacen virtualmente, ¿no? Y continúan sus estudios, se garantiza, ¿no? La continuidad y la culminación de sus estudios, muy importante. Entonces, la deserción escolar debe ser atendida. Entonces, las causas, siempre se dan las causas, siempre hay esto, ¿no? Las causas y las alternativas de solución que hay que proponer, de acuerdo al contexto que estamos, ¿no? De acuerdo a las bondades que poseemos, ¿no? En nuestra modalidad o en la institución. Y luego, con las necesidades, enfoques, la situación significativa, el título, ¿no? De cada una de las unidades. Y así vamos conociendo, ¿no? Esta parte, cómo hay una propuesta, ¿no? Así, se van trabajando de esta manera. En la 4ª unidad, por ejemplo, el escaso desarrollo de su pensamiento crítico. Esto tiene que ver con la parte académica, ¿no? Parte pedagógica mismo. Ya el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo, toma de decisiones y resolución de problemas debido a la crisis presente donde se evidencian casos de consumo de alimentos nutritivos, ¿no? Escaso el consumo de alimentos nutritivos, ¿no? Y debilita el sistema inmunológico. Bueno, entonces, ¿no? Esto tiene que ver también con los alimentos chatarra y todo ello, ¿sí? Consumo aún de estupefacientes.
que hace que nuestros estudiantes tengan un desarrollo, ¿no? Un pensamiento crítico bastante deficiente, ¿no? Entonces, vemos ahí también las causas, ¿no? ¿Qué causas posibles no se puedan dar ahí para esta situación? Su alternativa de solución, que son planteados en trabajo en equipo. Y vamos sacando de allí las necesidades, ¿no? Que nos van a ayudar a obtener también la secuencialización de las actividades para desarrollar, ¿no? En respuesta a estos problemas. Ya. Este cuadro lo trabajan se lo trabaja en diciembre, en la semana de gestión de diciembre, y es reforzado en la primera semana de gestión, ¿no? Que se da al inicio del año. Entonces, es muy importante hacer este análisis. Justamente les decía, al término del año lectivo, de la cuarta unidad, ¿no? Programada, tenemos la semana de gestión. Y ahí es donde se empieza a trabajar esto, se hace un análisis de los resultados, ¿no? De los estudiantes, de la problemática, y ahí vamos viendo, ¿no? Estas necesidades y priorizando estas necesidades para la programación del siguiente, programación anual que tocaría diseñar para el siguiente año. Ya, hasta ahí tenemos esto, ¿sí? Pero estamos hablando aquí de lo básico que debe tener nuestra programación anual. Pero en las instituciones ya solemos ponerlo, ¿no? Adornarlo con algunas cosas más, de repente incrementamos algún componente más que se crea, ¿no? Necesario, ¿no? Para poder que esté visualizado allí, para poder dar una mayor claridad, ¿no? En nuestro trabajo. Eso es importante considerar. Muy bien. Entonces, esto es una matriz, ¿no? Que nos va a ayudar a poder a visualizar, darnos un panorama de las necesidades y plantear ya de frente, ¿no? Situaciones significativas que luego van a ser, de repente van a ser reconsideradas en su momento ya desde la planificación, ¿correcto? En el momento que ya nos sentamos a planificar nuestra programación anual, ahí podemos retomar esto o de repente replantearlo, ¿no? De acuerdo a lo como vamos saliendo. Entonces hay que considerar otro punto muy importante, otro insumo importante, aparte de la calendarización que podemos tomar, son las actividades cívicas o las actividades que desarrollamos durante el año en la institución. Por ejemplo, al inicio del año consideramos a ver, algo que sea importante, está la Semana Santa, ¿sí? La Semana Santa tenemos, ¿no? En primera unidad que se programa. También en Educación Básica Alternativa, también en el mes de abril tenemos ahí el aniversario de Educación Básica Alternativa, ¿sí? No de la institución, sino aniversario de Educación Básica Alternativa. Es una celebración que se lo hace a nivel nacional, ¿no? Y así vamos considerando las actividades cívicas y también las actividades institucionales, ¿no? Que se vienen desarrollando. Entonces, esto también nos va a ayudar a contextualizar, ¿no? Nos va a ayudar a poder buscar aún el nombre del título de la unidad, ¿no? Que eso vamos a hablar también en un momento, ¿sí? Vamos a hablar un momento más a eso. Entonces, estas consideraciones son muy importantes para poder tomar como insumos, ¿no? Y desarrollar nuestra programación. Ya, decíamos que aparte lo adornamos porque ya vienen ahí, ¿no? Vienen establecidos los datos informativos, la información básica, ¿no? Que tiene la institución, ¿no? Eso se va colocando por ahí también. Y luego, también la parte el cuadro que vamos a considerar, el cuadro de la denominación de títulos, con esa organización nos va a ayudar para que podamos ya retomar esta actividad, ahí terminamos con ello, para poder retomar con la programación de la unidad. Eso es importante. Bien,
Hasta ahí. Esto salió a raíz de una pregunta. A ver si hay otra pregunta, podemos seguir respondiendo y aclarando algunos puntos que son necesarios para la planificación. Bien. Queda abierto formular alguna pregunta, ¿sí? A ver. ¿Alguien quiere plantear alguna pregunta? Bien. Entonces vamos a volver a retomar, ¿no? al cuadro de PDF. Vamos. Bien. Ya, si hay alguna pregunta, la escuchamos. ¿Alguien está por ahí, creo que con dificultad? Dándose a ver, por favor. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, Doctor, buenas tardes. sí, le contestamos. A ver. ¿Me escucha? Sí, correcto. Le Buenas escuchamos. tardes. Soy la maestra Mariana, le hablo de la región Piura. Soy licenciada en educación primaria, docente también en educación inicial. Y bueno, me he inscrito al curso, ¿no? Porque me interesa y quisiera hacerle una consulta, porque Correcto. también estoy pensando en estudiar una segunda especialidad en educación básica alternativa, porque en las últimas adjudicaciones que he podido ver, he observado que hay muchas plazas en todas las UGELs de acá de la región Piura, Tambo Grande, Chulucanas, que quedan plazas, ¿no? Para la etapa de evaluación de expedientes para educación básica alternativa. Mi consulta es la siguiente. A ver, por ¿Usted favor. me puede explicar a qué se refiere cuando nos habla de, no sé si son ciclos inicial, intermedio y avanzado? El inicial, ¿a qué abarca el intermedio y el avanzado? Muy bien. Sí, claro, se entiende que así como hay muchos maestros, llegan a la modalidad y cuando empezamos así con la semana de gestión, empezamos a hablar de ciclos, modalidades, ¿no? Formas de atención, perdón, ciclos y formas de atención, a veces se quedan un poquito, ¿no? Desconcertados, o no lo conocen. ¿Por qué? Porque no han tenido la práctica, no han tenido la experiencia del trabajo en la modalidad de educación básica alternativa, ¿correcto? Y hay un Sí, poco de diferencia, ¿sí? Y ellos, pero el empeño que lo ponen los ayuda a poder entender y a poder acoplarse rápidamente, ¿no? A la modalidad, porque es muy diferente la atención, ¿no? A la modalidad de educación básica regular. Por ejemplo, este, cuando hablamos de grados, o si contrastamos, ¿no? Los grados del nivel primario. Vamos a empezar del nivel primario, ¿sí? En el nivel primario, por ejemplo, tenemos en EBR, tenemos los grados primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado, ¿correcto? ¿Ya? Y en cambio, en educación básica alternativa, el, el ciclo inicial y el ciclo intermedio equivale al, al nivel primario, en este caso, ¿sí? Al nivel primario de primero a sexto. En el ciclo inicial se atiende primer y segundo grado, que corresponde la continuidad de alfabetización, ¿correcto? Primero y segundo grado, ¿sí? Y luego en el ciclo intermedio trabajamos con primero, segundo y tercer grado, que corresponde el último grado al sexto, ¿no? Al terminar el tercer grado del ciclo intermedio, ya tiene una equivalencia a la certificación de la modalidad de educación básica regular
del nivel primario, ¿sí? Esos son los ciclos, ciclo inicial y ciclo intermedio. Vuelvo a repetir, el ciclo inicial, 2 grados, primero y segundo, el ciclo intermedio, 3 grados, primero, segundo y tercero. Al término ya tiene una equivalencia al nivel primario. Ya, bien. Ahora, en el ciclo avanzado, la equivalencia es, en educación básica alternativa, el primer grado equivale a primero y segundo del ciclo, el primero del ciclo avanzado equivale a primero y segundo, estamos hablando del ciclo avanzado, ¿no? El primero del ciclo avanzado equivale a primero y segundo de EBR, ¿correcto? De educación básica regular, de menores, ¿correcto? Y luego el segundo equivale al tercero, el el tercero al cuarto y el cuarto al quinto. Solamente en educación básica alternativa estudian 4 grados, primero, segundo, tercero, cuarto, ¿correcto? Hasta ahí. Eso es la equivalencia de educación básica y tienen el mismo valor, ¿no? Tiene es equivalente a la modalidad de EBR. Con esto los estudiantes pueden postular a cualquier institución superior. No hay ninguna restricción. Yo les cuento, hay un estudiante último, un estudiante invidente, ¿no? Con necesidad educativa. Él ha logrado a la universidad, ¿no? En San Marcos. Y es importante, ¿no? El chico muy orgulloso, muy contento por haber tenido esta oportunidad, ¿no? De lograr el ingreso a la Universidad de San Marcos, ¿no? ¿Cuántos lo desean? Es muy importante considerar esto. ¿Sí? A ver, si hay Ok, otra. profesor, doctor, muchas gracias. Como le decía, acá al menos en la región Piura hay bastante demanda de lo que es básica alternativa. Entonces, viendo el panorama actual, yo estoy interesada en capacitarme y también estudiar una segunda especialidad. Ya. Justo eso quería indicarlo, ¿sí? Para eh, ahora lo que están dando prioridad es tiene que tener alguna preparación Ya no básica, voy. una preparación mejor si lo tienen una segunda especialidad, ¿no? No sé, no la... Para poder obtener un contrato, ¿no? En educación básica alternativa. Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? A ver, eso es importante, ¿no? Que se haga una especialización. Y eso lo hacen en 2 años, ¿no? Especialización básica alternativa. Lo hacen en 2 años en las universidades, pueden lograr un título, ¿no? Educación básica alternativa Buenas tardes. y no van a tener mayor dificultad para poder ¿no? ingresar a la modalidad. Sí, hay otra pregunta. Sí, pueden hacer muchas preguntas abiertas, ¿no? Y antes de terminar este punto, ¿no? Vamos a cerrar este punto y para hablar sobre cómo se logra obtener los títulos de la unidad, ¿sí? Hasta ahí vamos a llegar hasta este punto de cómo obtener el título de la unidad para poder pasar a la siguiente programa, a la siguiente, ya luego Profesor, esto lo vamos buenas a hacer en la tardes. siguiente clase, ¿ok? La unidad y sesión, vamos a verlo después. A ver, ¿alguna otra pregunta más referente a la modalidad? Podemos Buenas absolverlo. tardes. ¿Escucha? Ok. Sí, le escuchamos. Una consulta, como que no entendí bien lo que es el inicial, intermedio y avanzado. Y otro también, maestro, le quería consultar, ¿qué es lo que consideran esto para el momento de adjudicación o de contrato? Por ejemplo, yo soy docente de educación inicial nombrada, pero si yo quisiera postular Correcto. para EVA, ¿qué es lo que solicitan o cuáles los requisitos que me pedirían en mi caso, ¿no? Muy aparte de la segunda especialización en lo que es en EVA. Ya. Es básico la segunda especialidad. La especialidad en EVA, eso te va a dar el paso para poder ingresar a la modalidad. Pero aparte de ello, en educación básica alternativa se considera mucho la multidisciplinaridad, ¿correcto?
Entonces, aparte de obtenerla, si usted es un docente de educación básica alternativa, o has obtenido tu título, ¿no? De básica alternativa, o has logrado estar ya en básica alternativa, siempre debe haber, debemos estar preparados para poder atender, ¿no? Las áreas integradas. Por ejemplo, cuando hablamos, si usted te especializa en educación básica alternativa, tiene que haber una especialidad. Una especialidad puede ser primaria, básicamente, o puede ser también una especialidad en cualquier área, en cualquier área, puede ser profesor de matemáticas, ¿no? Comunicación, ¿no? Entonces, eh, esto te va a ayudar para que usted puedas atender, cuando usted ingresa a la modalidad, por ejemplo, puedas atender el campo de ciencias y el campo de humanidades. Por ejemplo, en el campo de ciencias están todas las áreas integradas, ¿no? Lo que nos referimos a números, ¿no? Ciencias, pues matemáticas, CT, ¿no? Ciencia, tecnología, eh, aún EPT, ¿no? Son áreas que están integradas. Entonces, el maestro de educación básica alternativa tiene que ser multidisciplinario para poder atender el área de ciencias o también el área de humanidades, en este caso todo lo que son letras, ¿correcto? Eso va a permitir, ¿no? Va a permitir un buen trabajo, un buen desarrollo en su ingreso a la modalidad. Su preparación, ¿no? Con su especialización y los maestros que son de primaria, por ejemplo, tienen mayor opción, y los maestros de avanzado tienen también opción, ¿no? Tienen la opción para poder desarrollarse en los campos, por ejemplo, el avanzado, en los campos de ciencias y humanidades. Y en el maestro de primaria, con su especialización, puede trabajar en cualquier ciclo inicial, intermedio, ciclo inicial o intermedio, ¿correcto? Eso es el tema, el planteamiento, es la aclaración. A ver si hay otra pregunta, podemos absolverlo, ¿sí? Ahora también quiero indicar un detalle, ¿no? Los que son del ciclo avanzado o los que son de secundaria pueden ingresar con su especialización y aún siendo nombrados, por ejemplo, si tienen 30 horas, ¿no? Atienden a los de 30 horas que están nombrados o contratados, ¿no? Los pueden atender con bolsa de horas, menos de 20 horas, ¿no? Eso está especificado también, ¿sí? Por ejemplo, hay instituciones educativas que tienen bolsas de horas, por ejemplo, 10 horas de matemática, o 10 horas de inglés, 10 horas, o 12, 14 horas de PT, por decir, ¿no? Entonces, y usted tiene la especialidad y tienes la especialización, va a ser muy fácil para que puedas ingresar a la modalidad, ¿sí? Y tomar el contrato, es decir. A ver, otra pregunta. Bien. Entonces, Entonces, sí, eso quiere decir que una maestra nombrada con 30 horas no puede trabajar en EVE inicial intermedio. una maestra con 30 horas. Claro, contratada. Por No, ejemplo, una si, maestra de si está primaria. nombrada, si está nombrada o tiene un contrato de 30 horas, puede tomar otro contrato si estaría publicado y si estaría apto, ¿no? Si figuraría en la relación de los maestros evaluados, entonces, porque las adjudicaciones son de acuerdo a la evaluación, ¿sí? Entonces, indican, hay una plaza, por ejemplo, en una institución, un SEBA, del ciclo eh, intermedio, ¿no? Del ciclo intermedio. Entonces, vamos a decir, un docente de ciclo avanzado, que tenga un nombramiento. Este docente, si hay una plaza
la especialidad de matemática, porque ella es especialidad de matemática, y hay una plaza de 18 horas, de 15 horas, ese maestro sí puede tomarlo, según la norma, puede tomarlo, ¿sí? Ese contrato, si cumple con los requisitos. No, sí, claro, esa Hablando parte sí lo entendí. Lo que pasa es que Ujú. como la maestra, anteriormente le escuché que ella es nombrada. Y como sabemos, inicial y primaria en EBR son 30 horas. Entonces ella Ujú. quiere hacer una especialización en EVA. Creo que lo que más recomendable es que se especialice en algún curso para que pueda enseñar avanzado, porque en inicial intermedio ya no va a poder, porque inicial intermedio es 30 horas también. No, y no es, claro, no hay horas partidas, no hay bolsa de horas, ¿correcto? Estás en lo correcto, no hay bolsa de horas, ¿sí? Y por lo tanto ahí está restringido, pues para el ciclo inicial intermedio, maestro de primaria está restringido, pero sí los docentes de avanzado pueden tomarlo, porque son horas, ¿no? De bolsa de horas, le denominamos, ¿sí? Tiene que hacerse una especialización. Ahí podría tomar esas horas, ¿correcto? Eso si hay la intención de trabajar así, sí, tiene que hacerlo definitivamente la especialización. Ya, a ver, ya creo que está claro, ¿verdad? A ver, si hubiese otra pregunta sobre la modalidad, podemos absolverlo. Buenas tardes a todos. Sí, Una buenas tardes. consulta, doctor. Sí, buenas tardes. Si yo soy maestra nombrada de una especialidad y trabajo en la EBR y de repente ya no quiero yo trabajar en la EBR y quiero trabajar en la EBA, ¿cuál es el procedimiento? ¿Tengo que hacer una segunda especialidad o necesito otro requisito o tengo que volver a postular para nombrarme? Gracias. Bien, a ver, por el doble, postulando para el nombramiento, no va a proceder porque tú eres nombrada, ¿correcto? Eres nombrada en EBR, por decir. Ya. Ok. Y Este, la otra, las otras formas que se han dado, bueno, según la experiencia, es que el estudiante de EBR, por ejemplo, que quede excedente, vamos a decir, ¿sí? Que quede excedente, y ahí en una racionalización. Y, y haya una plaza de EBR y tiene, por ejemplo, lo tratan de ubicarlo ahí, procede, procede esto. Y mucho mejor si tiene una especialización en EVA, ¿correcto? O tiene sus diplomados, o tiene una especialización, todo eso es evaluado, y según la necesidad de la institución. Pero hay muchos docentes de EBR que han pasado así, ¿no? Han sido, han quedado como excedente, y luego, ubicado. ajá, claro, y se han ubicado en un lugar que les corresponde, ¿correcto? Muchas gracias por la Ujú, respuesta. sí, sí. Ujú. Bien. A ver, otra pregunta. Estamos viendo unas preguntas, ¿sí? Entonces, algunos tienen la intención de pasarse la modalidad, ¿no? Pasarse la modalidad porque algunos por situaciones de salud, de repente, u otros, ¿no? Familiares. Entonces, Correcto. sí, Esa es uno de los motivos. correcto, eso es. Sí, entonces, tienen que cumplir con el requisito. Si son de avanzado, tienen mayor facilidad para hacer la especialización y de una vez pasar, ¿no? Para tomar contratos o pasarse a EVA. De inicial intermedio también hacer su
su segunda especialidad, ¿correcto? Segunda especialidad se llama, ¿correcto? Si está en inicial, puede hacer su especialidad en primaria o en secundaria. Va a tener opción, porque lo de primaria y secundaria tienen esa opción, lo de primaria para entrar al ciclo inicial intermedio y secundaria para entrar al ciclo avanzado. Doctor, una consulta y en su experiencia, si hay una buena demanda del ciclo inicial intermedio. Le consulto esto porque, como le dije, yo soy docente del nivel primario, ¿no? Y también Ok. estudié educación inicial después, que es Ya. en el nivel que ahora trabajo, en educación inicial. Ya. Pero yo hablando con un especialista, ¿no? Últimamente me dice que para estos próximos años el nivel inicial, incluso las plazas acá se agotaron hasta para las maestras nombradas, pero sí, como le dije, pude observar que hay bastante demanda de EVA. Entonces, Ya. no, yo ajustándome a la realidad que se está viviendo ahora, al menos aquí en la región Piura, me parece interesante y bueno, me gustaría, ¿no? Ya yo incursionaría en lo que es EVA, porque hay incompatibilidad si yo quisiera postular para el avanzado, porque para el avanzado pues tendría que especializarme ya sea en ciencias sociales, en CIT, en matemática o en Correcto. comunicación. Sí, así es. Entonces, desde su experiencia, la demanda en EVA inicial intermedio, sí hay demanda, digamos, doctor, en ese ciclo. Dependiendo de la localidad. Por ejemplo, acá en Lima, inicial intermedio, dependiendo de dónde esté ubicado, ¿no? En las zonas periféricas, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde hay, hay la población de adulto mayor para esos ciclos, ¿correcto? Pero si hablamos, ¿no? Del centro de la ciudad, o vamos llamando Miraflores, eh, San Isidro, o San Borja, ¿no? Ahí hay menos demanda para el ciclo inicial intermedio. Lo que hay mayor demanda son los periféricos, no sé, en las periferias, ¿no? Eso es, y eso se da en toda región, ¿sí? Pero si hubiese ahí en tu localidad, si hay, no lo pierdas, ¿no? Si tienes primaria, ¿no? Eh, y tienes alguna capacitación, un diplomado, eso te puede servir. Puedes hacer el intento y mejor si te vas preparando en una especialización en la modalidad de educación básica alternativa. ¿Correcto? Ok, muchas gracias, doctor. Bien, ¿alguna otra, una pregunta más puede absolver? Sí pueden preguntar sobre la modalidad, ¿sí? La modalidad, eh, Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? correcto, ¿lo escucha? Ya, soy de la ciudad de Nauta, soy Bien, docente, bachiller en educación primaria, ¿no? correcto. Bachiller. No sé si me podría decir si pudiera para, ¿no? Postular a la especialidad de EVA, de básica alternativa en esta. Ok, ya, Es, bien. En, este, en, en la modalidad, según la necesidad, por ejemplo, hay localidades, hay regiones donde no, no se cubre esas plazas, no se cubre esas plazas con maestros, siendo un requisito el título, no se cubre, ¿no? Entonces, aún ingresan a laborar con un grado de bachiller, por decir, ¿no? O quizás aún con nivel secundario. Ahora, ¿no? Como hay requisitos, más se da esto en las etnias, por ejemplo, ¿no? Eh, Tiene que conocer el idioma, por ejemplo,
tiene que conocer el idioma de un determinado, ¿no? Un determinado lugar. Entonces, dependiendo del lugar, de la región, ¿no? Entonces puede darse esta situación, porque según la experiencia, hay lugares donde hay maestros solamente con secundaria, ¿no? Que se han cubierto esos lugares donde son zonas bastante dificultosas para llegar, o se llega por horas en embarcaciones, por decir, ¿correcto? Entonces, hay maestros con título que no quieren ir por allá, ¿no? Entonces lo toman una persona que está interesada o que tiene experiencia, de alguna manera tiene una experiencia, que está cerca de la localidad, conoce la localidad, ¿no? Y es de repente del lugar. Pero con el grado de bachiller, si ustedes hacen EBR, no puedes, yo te motivo para que de una vez saques tu título y paralelo puedes ir haciendo de repente una segunda especialidad, que eso te va a servir, porque ¿no? Te va a servir mucho para poder seguir, continuar tus estudios. Primero tu título, ¿no? Porque eso te van a pedir para tu segunda especialidad, ¿correcto? Sí, doctor. Ya, en este caso, yo ya tengo experiencia de haber laborado en EVA inicial intermedio. Laboré, ¿no? En el cual eran uno de los requisitos tener título o bachiller en educación primaria, aparte Correcto, de haber laborado 2 años en EVA, ¿no? Ese era uno de los correcto. requisitos muy importantes acá en la ciudad de Nauta, ¿no? Ya, Y ahora, este año no postulé a EVA, postulé educación primaria, ¿no? Y en el cual tomaron mucha importancia porque habían plazas de bilingües. Hasta correcto, estudiantes agarraron y muchos de los titulados, bachilleres, egresados quedaron fuera, ¿no? correcto. No lograron su adjudicación en la ciudad de Nauta ahorita. ¿Por qué? Por ese de que dice, tenía la carta aval y tenía otras cosas acá. O sea, ha sido teníamos que tener Ya, la carta aval y dominio de lengua, como dice, y vinieron varias federaciones, ya me estoy yendo fuera del tema ya, pero, o correcto. sea, Pero son, sí, 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 tú tienes razón, ¿no? Dan prioridad cuando tienen dominio del idioma en esos sectores, en esos lugares. Ahí es muy importante tener el dominio del idioma. ¿Sí? Allá llegan muchos solamente con secundaria. Basta que sean natos del lugar, o sea, no sean del sí, lugar y conozcan el idioma. ¿Correcto? eso, Mm, eso es, y cuántos titulados hemos quedado fuera realmente, sí, titulados, bachilleres y estudiantes, como dice, han logrado, como dice, una adjudicación. Y a eso vamos, de que, ¿no? ¿Qué van a enseñar en esos estudiantes que si no tienen de haber estudiado ninguna pedagogía en realidad? Mm. ya. Son, Ya, doctor. son criterios, ¿no? Que toman Sí, basándose en eso, sobre el idioma. Por eso han desplazado a muchos, ¿no? Eso sí, es muy importante. Sí, sí. sí, sí. Ok, Ya, doctor, muchas bien. gracias. Ok, bien. Bien, entonces vamos a retomar. Si no hay otra pregunta para resolver sobre la modalidad, ¿no? Estamos hablando de equivalencia, estamos hablando de formas de atención, ¿no? Hay formas de atención. Mire, cuando van a básica alternativa, algunos de EBR, por ejemplo, van pensando que básica alternativa solamente funciona en la noche, ¿correcto? Con esa idea van muchos, ¿correcto? Pero educación básica alternativa es una modalidad que se adecua a la necesidad del estudiante. Aquí, por ejemplo, hay algunos maestros que han llegado a la institución y decían, no, director, pero yo sabía, a mí me han dicho, ¿no? Que esta plaza es para la noche o el servicio es para la noche. No, le digo, no, esto, el, 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 el docente de la modalidad de educación básica alternativa tiene que entender que la modalidad educación básica alternativa atiende
de lunes a domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, no, viernes, sábado y domingo. Y atiende horarios de mañana, tarde y noche. Entonces usted tiene que tener la disponibilidad para ubicarte, ¿no? A la necesidad, a la demanda de la institución. ¿Correcto? Entonces eso es otro tema, ¿sí? Entonces, ahí, ¿cómo se atiende? ¿Cómo se da cobertura a todo eso, a todos los días de la semana? Porque hay formas de atención. Hay la forma presencial, que se lo desarrolla durante la semana, ¿no? De lunes a viernes. Puede ser un horario, nosotros trabajamos, por ejemplo, con periféricos, ¿no? Aperturamos el servicio en una determinada comunidad, ¿no? O en un determinado local comunal o municipal, ¿no? Que te otorgue, ¿no? El espacio y se dé las condiciones, ¿no? Para el desarrollo del proceso de aprendizaje. Entonces ahí nos ubicamos y nos adecuamos al horario del grupo de estudiantes que se establece en ese determinado lugar, ¿no? Entonces decimos en la mañana, ¿no? Se atiende en la mañana, tarde, noche, ¿no? Y eso es con respecto al presencial. Puede funcionar en un centro referencial. El centro referencial es el centro, ¿no? Donde está ubicado vamos a decir, el local central, ¿no? Donde se expide, se da la atención, donde se centra la parte administrativa de la institución, ¿correcto? Entonces, ese es el centro referencial. Y luego se apertura el servicio por periféricos, y eso se puede atender con el servicio presencial, semipresencial, virtual y itinerante. Itinerante, ¿no? Que se sitúa en los lugares para atender a aquella población sin conectividad, ¿no? Es una forma de atención a distancia, ¿no? Que están en lugares dispersos. Entonces, esos chicos que están desatendidos ahí, ¿no? En el sistema educativo, a ellos se los trata de insertar al sistema educativo para continuar su estudio y darles nuevas oportunidades para culminar y seguir estudiando sus estudios superiores. Entonces, eso también, en la modalidad hay que entender esto, que tenemos las diferentes formas de atención y horarios en diversos horarios. Eso también hay que considerar. Sí. Sí. Bien. A ver, ya al no haber otra pregunta allí al respecto, vamos a retomar nuestra programación. ¿Sí? Un pequeño repaso, ¿no? Decíamos que la planificación anual es organizar secuencialmente el propósito de aprendizaje, competencias, los desempeños y los enfoques transversales. En eso nos centramos, ¿no? Y luego nuestros insumos, qué podemos usar para poder, qué vamos a utilizar, ¿no? Le vamos a sacar la información para poder empezar nuestra planificación. Está el CENEP, ¿no? La programación curricular, donde de ahí extraemos las competencias, los desempeños, los enfoques transversales. Y luego la calendarización del año que nos emiten el Ministerio de Educación al final del año, ¿no? Nos emite una calendarización para el siguiente año. En este caso, el año 2024, nos emitió la resolución 566 2024 con la calendarización, las fechas lectivas y las fechas de gestión, las semanas de gestión. Entonces ahí tenemos esta parte, ¿sí? Luego, hemos visto que con la calendarización, con el insumo de calendarización que dio el ministerio, hemos trabajado, se organiza, se estructura la promoción anual, sea por bimestres o por trimestres, ¿no? En este caso, vale ajustarse, ¿no? A lo que está programando el ministerio. En este caso, envió una calendarización de bimestre, pero también se puede trabajar en bimestre. Pero lo favorable es esto del bimestre, porque usted tienes al inicio y al término de cada unidad, tienes la semana de gestión para hacer la reflexión, para hacer los reajustes, ¿no? De lo que se ha planificado. ¿Correcto? Entonces es muy importante considerar el término de cada bimestre, hay una semana de gestión para trabajar esto, ¿no? Y plantear las nuevas alternativas para el cumplimiento de
de las programaciones. Es muy importante considerar. Entonces, también hemos visto, ya se ha programado, ¿no? Acá con la calendarización se ha programado, se ha estructurado las unidades por bimestre, y luego tenemos considerando el inicio, la finalización y el número de semanas, ¿no? Que se están trabajando. Ya luego también ya hemos considerado tratando de secuencializar, ¿no? Tenemos las competencias, tenemos los desempeños, las competencias, los desempeños, y está. Entonces, hemos visto que no es muy factible poner solamente ahí una X, ¿no? Marcar con X, sino establecer cada desempeño, colocar en la unidad que le corresponde, ¿no? Que vamos a trabajarlo. Evitar poner las X ahí, las X, entonces eso nos va a ayudar para poder visualizar, ¿no? Con claridad la planificación. Entonces, con esto, garantizando, ¿no? Poniendo los desempeños en la unidad que corresponde, vamos a garantizar, movilizar todas ellas, ¿no? Y garantizar en el estudiante, ¿no? Todas las competencias que están programadas, ¿no? Para poder ser utilizadas en los siguientes grados que lo corresponden. Bien, hasta ahí hemos trabajado esta parte. Ahora, aquí hemos visto, se ha trabajado en la estructura de las unidades, tenemos la unidad 1, unidad 2, unidad 3 y 4, solo una unidad por bimestre, en este caso, ¿no? Y se ha considerado las fechas y los números de semanas. Ahora, el título de la unidad. ¿De dónde extraemos el título de unidad? ¿Cómo debemos proceder para poder obtener el título de la unidad? Por ejemplo, en la calendarización de las actividades, ¿no? No estamos hablando de la calendarización que nos da el ministerio, ¿sí? Para estructurar esta parte, sino la calendarización de las actividades, ¿no? Que tenemos en la institución, de las actividades programadas, llámese aniversarios u otras actividades, ¿no? Programadas en la calendarización de actividades, eso nos va a ayudar. Como ya está programado por meses, ¿no? Está programado por tal mes desarrollamos tal actividades, tal mes celebramos tal actividad. Entonces está programado. Eso nos va a ayudar. También es muy importante considerar para contextualizar el trabajo. Por ejemplo, en el mes de marzo decíamos que ¿qué actividad importante estamos celebrando o qué acontecimientos se están dando en ese momento, en el mes de marzo? ¿Ya? En el mes de marzo los chicos retornan de las vacaciones. En las vacaciones han hecho un sinnúmero de cosas, ¿correcto? Algunos han viajado por ahí, otros se han matriculado en algunas academias, ¿no? Para reforzar, otros en otras actividades deportivas y así. Hay una serie de cosas que ha sucedido, ¿no? Entonces ellos retornan de sus vacaciones. Eso es una actividad muy importante. Algunos toman, ¿no? La primera unidad la toma como título, retornamos de las vacaciones, ¿no? Ya. Otros de repente van a considerar como una necesidad, ¿no? Como una problemática, partiendo del problema, ¿no? Entonces, de los hábitos de higiene, de la necesidad de mejorar, ¿no? El ambiente y la salud personal. Entonces van a considerar esto, ¿no? Un título de unidad, fomentamos buenos hábitos de higiene personal, ambiental y una alimentación saludable. Entonces, los títulos van a ir en función a las actividades, ¿no? Que estamos programados. Eso nos va a ayudar a poder centrarnos. ¿Qué cosa es lo que hace el título? El título de una unidad da una visión global de lo que se aborda en ella, en esa unidad.
¿Qué cosa es lo que vamos a abordar? Por ejemplo, al inicio del año, les decía, hay una celebración, por ejemplo, la Semana Santa, hay un retorno de las vacaciones de los estudiantes. Otra actividad importante que hablamos en educación básica alternativa, por ejemplo, está el aniversario de la educación básica alternativa, que se celebra a nivel nacional, ¿correcto? Y en nuestras instituciones hay actividades que se dan a nivel de región, ¿no? Con participación de todos los TEBAs, ¿no? Hay muchas actividades. Entonces, son tres actividades fuertes, ¿no? Que sobresalen, ¿no? En la institución. Entonces, esto nos va a ayudar a que podamos darnos una visión, obtener un título que nos dé una visión global, ¿no? Del tema que estamos abordando en esta unidad, ¿correcto? Y luego, también este título que obtenemos, el título de la unidad, que lo colocamos o logramos obtenerlo, sintetiza la situación significativa. O sea, va a englobar el sustento de la situación significativa. ¿Ya? La situación significativa va a responder a este título, ¿correcto? Entonces, ahí vamos a ver, ¿no? Lo que corresponde a la parte de la situación significativa. Es muy importante para poder considerar, ¿no? Para poder considerar el título de nuestra unidad. Entonces, los títulos de unidad, ¿de dónde les sacamos? Los sacamos de acuerdo a las actividades que tenemos, que sean significativas, contextualizadas, de tu institución educativa. ¿Qué se está desarrollando en la comunidad? De repente, algún aniversario de la comunidad, ¿no? Algo que se resalte de ahí. Entonces, el título va a dar esa visión global a la unidad. ¿Ya? Y luego te va a conllevar, va a sintetizar o va a conectar con la situación significativa. ¿Ya? Con la situación significativa. Eso es también muy importante considerar. En la situación significativa, también esto tiene una estructura, esto como para enganchar en la siguiente actividad, ¿no? La situación significativa tiene dos partes, ¿no? En este caso, ¿no? Es muy importante considerar la situación significativa y ahí también van los retos, ¿no? Los retos que deben plantearse, ¿no? Retos que va a ayudar, va a motivar al estudiante, va a motivar, ¿no? Para que pueda compenetrarse, ¿no? En las actividades. Es muy importante considerar. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? El desarrollo de la situación significativa. A ver, algo que quieran preguntar al respecto sobre el título. A ver, alguna idea que tengan por ahí. Vamos a validarlo acá. Buenas noches, si me permite. Sí, a ver, lo escuchamos. Gracias, muy buenas noches. Le saluda Rafael de acá de Ciudad de Huánuco. Doctor, ¿me podría explicar, en todo caso, creo en el tema de planificación, cuál es la diferencia entre planificación anual y periodo promocional y de dónde se genera netamente el título de la unidad? Esos dos puntos me podría aclarar y si tuviera la amabilidad de estructurarnos una estructura de una planificación correspondiente netamente a la modalidad de EVA. Muchísimas Correcto. gracias. Ya, bien. Eso, creo que les voy a enviar un formato para que ustedes lo ajusten, lo adecúen a la explicación que estamos dando, al procedimiento de estructura, ¿correcto? Les voy a enviar tanto de inicial, de intermedio y de avanzado, ¿correcto? Para que tengan un modelo ahí. Y ustedes van haciendo las rectificaciones de acuerdo a la exposición. ¿Por qué? Les decía anteriormente que muchas veces en la planificación anual hay cosas básicas, rigiéndonos, ¿no? Al concepto qué debe contener o qué se debe trabajar en la planificación anual, solamente es organizar secuencialmente los propósitos de aprendizaje.
Si nosotros tenemos esto básico, es elemental, organizado secuencialmente los propósitos de aprendizaje, con eso ya sustentamos nuestra programación anual. Luego, cada institución suele colocar otros puntos, ¿no? Aparte de ello, lo que está pidiendo, ¿no? El ministerio o el concepto de planificación anual, ¿no? Entonces, colocamos otras cosas que también pueden ser importantes, pero eso ya depende de cada institución. Correcto, en común acuerdo dicen, vamos a estructurar de esta manera, en datos informativos vamos a poner tal cosa, ¿no? Y así van secuenciando. O debe ir aquí tal información, en este cuadrito debe ir otra cosa. Entonces, van colocando, ¿sí? La información que cree necesario. Pero lo básico es aquí, organizar secuencialmente los propósitos de aprendizaje, las competencias, los desempeños y enfoques transversales. ¿Cuáles son los propósitos de aprendizaje? Nos centramos competencias, desempeños y enfoques transversales. Organizamos esto, hasta ahí tenemos lo básico, lo elemental de la programación anual. Ahora, respondiendo a tu pregunta, la programación anual también lo conocen como la planificación promocional, ¿no? O programación a largo plazo, ¿correcto? También se lo conoce así. Entonces, estamos hablando de planificación anual. Pero según ¿no? las directrices, las directivas que nos emite el Ministerio de Educación, las formas de planificar son planificación anual, unidad didáctica y sesiones de aprendizaje. Con eso estamos trabajando en estos tiempos, ¿no? Desde el año pasado. Hemos retomado lo que se ha iniciado antes de la pandemia, lo que estaba suspendido, ¿no? Hasta con otra forma de planificación hasta el año pasado. El año pasado retomamos planificación anual, unidades y sesiones. Hasta ahí. ¿Correcto? Creo que se respondió la primera pregunta. Ya, la otra pregunta, a ver, era sobre... A ver, había una pregunta más. A ver, me hiciste dos preguntas. La siguiente era... La siguiente era si, como usted me está explicando, de dónde Ya, parte o de dónde nace el el título título. de la unidad en este caso. Correcto. El título de la unidad se toma en cuenta el contexto, se toma en cuenta la calendarización de las actividades que está programada por la institución. Por ejemplo, hay actividades que la institución ya está establecida. Ahí, por ejemplo, celebran Día de la Madre, Día del Padre, Día del Maestro, celebran el aniversario de la institución, aniversario de la modalidad de educación básica alternativa, aniversario de la comunidad, puede ser, ¿no? Ya, entonces, todo está establecido. Si lo que vemos, la programación de la primera unidad está dado para los 2 primeros meses, por ejemplo, marzo, abril y parte de mayo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas las actividades que están contempladas, nosotros les damos un valor a una de las actividades que trate de englobar, ¿no? Que responda a algo significativo, ¿no? De la institución, ¿no? Que se puede desarrollar en la institución, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí, eh, el título de unidad tiene que dar una visión global de lo que se aborda en la unidad. Todas las actividades están en la unidad, ¿no? Tiene que globalizarlo. Y aparte de ello, como en la matriz, si no han trabajado la matriz inicialmente en el cuadrito que hemos mostrado, cada institución suele hacerlo, o algunos de repente no lo hacen, ¿no? Entonces, aquí este título debe sintetizar la situación significativa, ¿correcto? Es un resumen, ¿no? Que engloba todo ello, ¿no? En la situación significativa nos va a dar una especificación, nos va a visualizar con claridad lo que se va a desarrollar en la unidad. Entonces, respondiéndote, ¿no? El título de la unidad te va a ayudar mucho para poder definirlo, tus actividades más importantes que se desarrollan en la institución.
Buenas ¿correcto? tardes, ¿me escucha? Sí, hasta ahí. Doctor, ¿me escucha? Sí, aló. Sí, soy el profesor Luis Alberto Quispe de la ciudad de Lima. Trabajo en el SEBA, Soberana Orden Militar de Malta, y le enseño la forma de atención semipresencial. Yo he venido escuchando atentamente, te felicito, pero me preocupa un poco puesto que usted nos está planteando la programación general en cuanto a lo que es avanzado en el presencial. Y bien es cierto, ahí, en esta forma de atención, se da las programaciones por áreas, se trabaja por áreas. En este Correcto. caso, yo trabajo en la forma de atención semipresencial, sábados y domingos y un día a la semana. Entonces, Bien, la programación para esta forma de atención semipresencial tiene mucho con la programación que se está planteando, correcto, ya que la programación para el centro presencial es integral. Usted sabe correcto. que trabajamos no por años, sino por años. Ya. Bien. Mira, sí, si bien es cierto, estamos hablando de una programación integral, ¿sí? De una programación anual, ¿correcto? Pero aquí, en este caso, por ejemplo, el semipresencial, ahí también hay una variación. Hay semipresencial que son anuales para los menores, ¿no? Que son anuales para estudiantes que no pueden asistir, ¿no? Permanentemente, pero se trabaja anualmente. Y hay otra forma de atención semipresencial, el 2x1, que terminan, que son dos ciclos en un año, o sea, 2 grados en un año, ¿correcto? Se hace 2 ciclos en un año. O sea, en otras palabras, tenemos que tener 2 calendarizaciones. La calendarización de marzo, que se ha empezado, por ejemplo, ha empezado el 10, según la calendarización, y luego ahí terminan en el mes a fines de julio. Hasta ahí termina un periodo promocional. Definitivamente, hay una calendarización, diferente, que también el ministerio te emite, y uno se va programando la unidad ya no como por bimestre, sino son periodos más cortos, porque la diferencia ahí es en el 2x1, las horas lectivas son diferentes, ¿no? A la de anual, el doble casi, ¿correcto? A eso se le llama periodo promocional. Periodo promocional, correcto. Este periodo promocional se trabaja por campos. Ahí hablábamos inicialmente del campo de ciencias y el campo de humanidades, ¿correcto? Sí, correcto. Ya, Correcto. sí. Entonces, estas áreas del campo de ciencias y humanidades, el campo de ciencias están integradas, porque hay áreas, con las áreas afines, están integradas, de igual manera de humanidades. Yes. Entonces, las programaciones aquí son como se diseña en el ciclo inicial intermedio. Las áreas están integradas. Pero yo te digo una cosa ahora. En el SEBA Benjamín Bloom, nosotros trabajamos aún aún trabajando por áreas. Los maestros se reúnen, los que trabajan en el periodo anual, se reúnen para trabajar también por áreas, para trabajar así en equipo, y se unen como por campos. Por decir, todas las especialidades afines a campo de ciencias, se reúnen para trabajar esta planificación anual, para hacerlo más articulado, para hacerlo más integrada, ¿correcto? Y se reúnen ¿no? Hacemos una sola programación. El maestro de matemática, el maestro de CT, el maestro de EPT, lo plasma su trabajo en esa misma programación. ¿Para qué? Para que como una sábana nos ayuda a visualizar como un panorama integral de las actividades que están desarrollando, para que cada área, desde su área responda, ¿no? Contribuyan al producto que se va a sacar ya vamos a hablar de la asociación significativa, que sacar un producto al término de la unidad, para que todos contribuyan
cada área contribuya desde sí al logro del producto. Cada uno con su actividad va desarrollando un producto, así como lo trabajan en el ciclo inicial e intermedio, es decir, más claro en nivel primario, ¿correcto? Entonces, es más fácil, ¿por qué? Porque el maestro de primaria trabaja todas las áreas y está enfocando sus actividades articuladas para contribuir a un producto. De igual manera trabajamos nosotros en el SEBA Benjamín Bloom, hacemos una sola programación, los de ciencia, que está articulado, y una programación de humanidades que está integrado, pero todos trabajan con el mismo, la misma calendarización, con el mismo título, con la misma actividad significativa. Entonces, todos conllevan hacia un producto final, ¿correcto? Eso es importante. Y hemos logrado esto, hemos logrado hacerlo de esta manera. Y los maestros del semipresencial, aún del virtual, porque ellos también tienen el 2x1, o el periodo promocional 1 y 2, ¿no? Entonces, igual, ellos también trabajan y se unen ellos para trabajar y adecuarlo y hacer el trabajo de una mejor manera, de acuerdo a la forma de atención. ¿Correcto? Ok, sí, estoy de acuerdo con lo que dice usted, pero le doy un alcance más. Ahora, Ok. a este año 2005, la DICEBA, a través del ente superior, ha sacado ya los libros a frente con autonomía. Correcto. En base a este texto, tenemos que programar, especialmente la forma de atención seria, ¿no? Porque justamente este libro. Sí, lo escucho. Se fue la línea. Sí, lo que está hablando el maestro es correcto. Ahora ha salido un nuevo libro de este año 2025 para el semipresencial, articulado. Anteriormente los libros del semipresencial, ¿no? Venían en forma independiente, ¿no? Las unidades venían independiente, ¿no? Pero ahora está integrado, un solo libro para cada grado. Es importante, muy importante lo que está indicando el profesor. Y creo que, a ver, vamos a facilitarlo, ¿ya? Lo voy a facilitar en digital, el libro. Voy a poner voy a poner un link, un drive, le voy a enviar un link para que puedan obtener el modelo del formato de la unidad, que ahí van a observar que aún la programación anual está integrada. Por esto ahí más o menos van a verlo, ¿no? Que de repente no está con el esquema cuando lo estoy indicando, porque ellos lo colocan más información, ¿sí? Pero sí está lo básico, lo que se necesita poner, ¿correcto? Doctor, bueno, Seba ha tenido la suerte de ser un focalizado este año, justamente el especialista de los P1, nos ha visitado y nos ha dejado formato referente a esa forma de atención de ser empresarial, ¿no? Y por eso le decía, tiene mucho del formato que tiene en general, que tiene todos los elementos de la programación correcta, porque de una otra manera también la calendarización para formas por la forma que también de atención. Pero interesante lo que usted nos plantea en términos general, ¿no? Y le pediría, justamente estamos gestionando a eso de menos de cuarto siglo avanzado, quisiera que de repente facilite también algunos modelos o formatos de integrados. Me estoy empapando más al respecto, puedo aportar tanto a los formatos que tengo que salir de otros formatos con modelos que ya han trabajado, están trabajando. Correcto. Ya, por ejemplo, aquí tengo, a ver si pueden observar, me avisan si pueden observar una calendarización de 2x1 del ciclo promocional. Me avisan si pueden observarlo, a ver. Ahí está. ¿Se observa? A ver, me indican. Sí, 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 se está, ¿verdad? observa. Ya, ahí Sí, está. sí, Por ejemplo,
ahí tenemos un ciclo a distancia. Por ejemplo, la calendarización del ciclo, como indica periodo promocional, ciclo 1, ¿no? Le llamamos ciclo 1, que dura del 10 de marzo hasta el 25 de julio, ¿correcto? En este ciclo se atiende a los mayores de 18 años cumplidos al 31 de marzo, ¿correcto? Ellos tienen derecho a esto, a seguirlo, a seguir este ciclo de 2 por 1, tanto los semipresenciales, en la forma semipresencial y virtual, ¿no? Entonces pueden seguir esto. Y mira, ¿y cómo se programa? A ver, el primer periodo, o bimestre, llamamos, aunque no cumple con el bimestre, bimestre 2 meses no cumple, pero se cumple con las horas efectivas que están programadas, ¿no? Para la modalidad. 10 de marzo y 12 de abril, ahí termina el primer periodo, hasta ahí están evaluados los estudiantes, ¿no? Los estudiantes tienen una evaluación del periodo. Y de igual manera su segundo periodo, y también tienen una semana. Mira, ellos después de 2 periodos, tienen su semana de gestión, donde se reflexionan, no se reúnen para hacer la reflexión del trabajo realizado y hacer un replanteamiento, ¿no? Y luego entran a la tercera y cuarto periodo, ¿no? Y después de ello también al finalizar tiene su semana de gestión. O sea, son las calendarizaciones, ¿no? Diferentes, ¿correcto? Entonces cada uno tiene que trabajar. Ahí las formas de atención se reúnen para trabajar. Esta misma calendarización tienen por ejemplo, los que son a distancia, virtual itinerante, y también los semipresenciales, ¿correcto? Son calendarizaciones que ya están dadas. Y con ellos se ha empezado el 10 de marzo el trabajo, mientras que con el anual se empezó el 17, ¿correcto? Entonces, hasta ahí creo que se han respondido algunas preguntas, ¿no? Algunas preguntas del colega. Y muy interesante, ¿no? Lo que está planteando. Y gracias a su experiencia se ha podido tratar algunos puntos que no se ha considerado. Pero vale porque esa información ustedes van conociendo, van familiarizándose. Y si ustedes pretenden, ¿no? Pasar, los que no están en la modalidad, pretenden pasarse, ya van a tener el conocimiento necesario. ¿Sí? Para ello. Ok, ¿alguien más quiere intervenir? Si hay otra pregunta. A ver, si hay otra pregunta, a ver, estamos para absolverlo. Ya, en la próxima reunión vamos a ver sobre unidad. Ya, vamos a conectar el título de la unidad, ¿no? Con un ejemplo claro, ¿no? Poniendo el título allí y la situación significativa y el diseño de la unidad, ¿correcto? Y luego también la próxima clase vamos a ver en las sesiones sus momentos, ¿no? Los momentos de la sesión, ¿no? Qué cosa es lo que hay que resaltar y ver ahí, ¿no? Qué podemos considerar, ¿no? En el momento de una sesión. Ya, todos esos puntos vamos a ver en la siguiente reunión. Hasta aquí, ¿alguna otra pregunta? Ya, entonces que quede claro, ¿no? Para el título de unidad, ya tenemos, ¿no? El título es una visión global de lo que se aborda en la unidad, o sea, en ese cronograma de 17 de marzo al 16 de mayo, ¿no? Que tiene 9 semanas. Entonces, ¿qué resalta ahí? ¿Qué actividad resalta? O podemos de repente tratar de relacionar y sacar un solo título que englobe a todas las actividades, ¿no? Si es posible, ¿no? Entonces, ¿qué más? Sintetiza la situación significativa. Si han diseñado la situación significativa en el cuadrito que se ha dado, ¿no? O no lo tiene la situación significativa, porque alguien le va a decir por ahí, a ver, a este grupo le toca trabajar la situación significativa. ¿De dónde va a salir la situación significativa? ¿Cómo se trabaja la situación significativa?
¿Qué partes tiene? ¿Qué componentes tiene? ¿No? Entonces, uno hay que conocer esto. Entonces ya sabemos que el título es fundamental para poder obtener la situación significativa. El título nos va a dar la visión global. El título va a sintetizar la situación significativa. ¿Ya? Si no tenemos el título, no podemos trabajar la situación significativa. Y si no tenemos el análisis, no hemos priorizado las actividades más resaltantes, no hemos contextualizado esas necesidades, ¿no? En el contexto para esa unidad que está entre el 17 y el 16 de mayo, no vamos a poder trabajar, no vamos a poder poner nuestro título todavía. ¿Sí? Definimos el título y muchas veces para concertar, ¿no? Si están en equipo, tiene que darse un proceso, ¿no? Hay que concertarlo. Algunos van a querer prevalecer sus ideas, hay que hacer el título, va a ser esto, el título va a ser lo otro, pero estamos en equipo para poder respetar las ideas y asumir por lo más adecuado, ¿correcto? Eso es muy importante. Bien, si no, no hay alguna pregunta, ya estaremos dando por término a esta sesión, ¿no? De planificación curricular anual.